Hola a todos, un gusto en saludarlos. Soy Andrés Barrientos Cárdenas, cofundador de la Fundación Ciudadano Austral en Chile. Un saludo muy grande a Alberto Medina por la invitación y a la Fundación Club de la Libertad, que está organizando esta actividad. Lamentablemente no los voy a poder acompañar esta vez, pero sin embargo vamos a poder conversar un poco acerca de la naturaleza del modelo económico chileno. Y para no redundar mucho, vamos a partir. ¿Cómo se gesta esto? Principalmente hubo en la época donde la CEPAL controlaba prácticamente las políticas públicas de nuestro país y América Latina. Esto llevó a que pocos profesores tenían una intuición de lo que era la economía de mercado. Ya en tiempo atrás hubo un gran liberal llamado Corcel Cenwil, en el cual él trató de implementar y asesorar al presidente de la República de la época para políticas de mercado. Dentro de los catastros se dice que él es uno de los fundadores de la Escuela de Economía en Chile. Sin embargo, muchos años después, décadas después, hubo un convenio que la Universidad Católica de Chile realizó su Facultad de Economía con la Universidad de Chicago en época plena de Guerra Fría, y alumnos destacados viajaron y se fueron a formar y a hacer sus doctorados y másters en Chicago. Esta historia llevó a que este grupo de economistas trabajen un documento que se llamó El Ladrillo, y habían trabajado este documento y posterior a la debacle del presidente socialista Salvador Allende, se invitó a estos economistas para ingresar. Y bueno, el ladrillo en general, como se llama este texto, que fue la base para la política económica del gobierno militar, estaba integrado por distintos actores que llegaron a ser ministros, tomaron cargos de Banco Central, subsecretarías, etc. Como estaba Sergio de la Cuadra, Pablo Barahona, José Piñera entre ellos, Aristía, entre otros, Miguel Kast también. Y bueno, lo que decía el ladrillo, por ejemplo, es que el informe presenta resultados de largos estudios realizados por un grupo destacado de economistas de elevado nivel académico, cuyo objeto fue definir en conjunto políticas coherentes e interrelacionadas que permitieron resolver la aguda crisis económica que vivía el país, y permitieron resolver esta crisis en la cual uno de los ministros de Hacienda que tomaron cargo en el gobierno militar fue precisamente Rolf Lüders, que según Francisco Rosende, otro economista de Chicago, señala que para Rolf la economía no es un instrumento para justificar una ideología, sino que es para observar los elementos que componen la realidad positiva y empíricamente. Entonces, ¿cómo se explica que hayan llegado estos economistas en ese tiempo? Precisamente por el socialismo. Salvador Allende entregó un país donde no había harina, donde había colas para recolectar alimentos de lo más básico. Cuando uno ve la pirámide de Maslow, las necesidades humanas cubiertas, si es que tú no tienes las necesidades más básicas de la alimentación, agua, o para poder sobrevivir, la subsistencia, se ve muy complejo poder aspirar a mejores calidades de vida o mejores oportunidades. En ese tiempo en Chile eso era impensable porque teníamos una pobreza del 50%. Entonces, ¿qué ocurrió? Que una vez que el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente por los conductos de la Constitución, una vez que el presidente viola sistemáticamente la Constitución, la Cámara de Diputados el 23 de agosto de 1973 emite un proyecto de acuerdo en la cual declara que el presidente Allende había quebrantado gravemente la Constitución en una serie de puntos. Esto llevó a que las Fuerzas Armadas tuviesen que intervenir para poder restablecer el orden constitucional y terminar con la debacle económica que tenía sumida el país en la pobreza. Entonces, dentro de los periodos entre el 73 y el 75, que es lo que se le llamó estado de guerra, eso se levantó en el 75 y ahí parte en abril
la convocatoria a estos economistas de libre mercado que se invitaron a trabajar como civiles al gobierno militar. Y ahí comenzó obviamente lo que hemos conocido o se ha difundido en libros y en textos también acerca de la revolución liberal. ¿En qué nos encontramos en esos tiempos? Con una inflación de cerca del 1000%, deuda del 40% del PIB, y ahí fue cuando en el 75 se lanzó el plan de recuperación económica de la mano de Jorge Caguas. ¿Qué particularidades tenemos del modelo económico chileno y que muchas veces las izquierdas o los socialistas tratan de que fuimos un experimento de los Estados Unidos en lógica conspiracional? William Radcliffe de Hoover Institution señaló que el primer país en el mundo en quebrar radicalmente con el socialismo fue el Chile de Pinochet, no de Thatcher, no el Gran Bretaña de Thatcher y no el Estados Unidos de Ronald Reagan. Es bien interesante, eso lo señala William Radcliffe de Hoover Institution. Entonces, ¿qué entendemos por la filosofía que hay detrás del modelo social de mercado que tiene Chile? Es que entiende que el mercado es el principal instrumento asignador de recursos. Por otro lado, que el sistema se establece un sistema de precios libres. En ese tiempo teníamos más de 5.000 posiciones arancelarias diferentes. Imagínense la cantidad de corruptelas que habían detrás de todas esas posiciones arancelarias y dificultades para poder emprender o poder importar distintos productos. Se trabajó en un programa de privatización de empresas, por otro lado, y una reducción de aranceles y mantención del tipo de cambio real alto y estable. Además de descentralización en los temas de seguridad social, salud y posteriormente en un proceso de regionalización y descentralización de poder. Por otro lado, una de las cosas muy importantes que se desarrollaron en conjunto de estas políticas de mercado fue la focalización del gasto social. Se redujo el aparato del Estado y se focalizó en las políticas públicas adecuadas para disminuir la pobreza. Y ahí es donde entra a jugar la figura muy importante de Miguel Kast, que posteriormente falleció. Miguel Kast elaboró el primer mapa de la extrema pobreza en Chile, que fueron los métodos técnicos para poder evaluar cuánta pobreza había realmente en nuestro país. Gracias a ese mapa se pudo aplicar focalización de política para reducir la pobreza desde este 50% que teníamos hasta la actualidad que tenemos un 7,8%. Una política fiscal de ahorro e inversión, equilibrios macroeconómicos y un marco institucional sólido para poder dar las garantías de inversión y también a las privatizaciones de empresas que se desarrollaron en el país. Por ejemplo, la Constitución Política de Chile, la Constitución del 80, que fue plebiscitada el 80, luego el 89 con acuerdo de la oposición, posteriormente el 2005 pasa a llevar la firma del presidente Ricardo Lagos de izquierda. Las leyes orgánicas constitucionales como Banco Central Autónomo, Ley Minera, la Ley de las Administradoras de Fondos de Pensión, que es el Decreto Ley 3500, el cual establece que la seguridad social se basa en la capitalización individual, entre otras. Por ejemplo, otro tema que es importante entender de la filosofía que hay detrás de la Constitución chilena y del modelo de mercado es que se establece el principio de subsidiariedad. ¿Y qué es esto? El principio de subsidiariedad supone que el Estado tiene que hacer lo que los particulares no pueden. Entonces el Estado asume un rol más asociado a lo que entendemos por libertad negativa y dejando una amplia esfera de acción a las personas para poder desarrollarse. Entonces el Estado subsidiario que dice que el principal responsable de la provisión de justicia, de seguridad y defensa nacional, además de la conducción de las relaciones exteriores. Y hay garantías de acceso a igualdad de oportunidades, algunas políticas regulatorias y también las políticas sociales enfocadas principalmente a la extrema pobreza. Y en resumen, el modelo de mercado chileno tiene una serie de principios que no todos están establecidos explícitamente, pero contempla un marco jurídico, un marco filosófico, que por ejemplo es la focalización del gasto social, el marco institucional sólido,
hacia una sociedad de propietarios, propender a que las personas sean dueñas de su propio destino, el mercado como principal asignador de recursos, estrategias de crecimiento sostenido, la descentralización, una política fiscal que estimule el ahorro y la inversión, equilibrios macroeconómicos, apertura a la competencia internacional. Esto en los posteriores gobiernos de la concertación de Partidos para la Democracia, los tratados de libre comercio fueron una tónica del día a día. Chile tiene una cantidad enorme de tratados de libre comercio. Reducción de aranceles y precios libres. Entonces, ¿qué llevó a esto? Que Chile pase de 50% de pobreza a tener un 7,8% de pobreza aproximada y un incremento del PIB per cápita notable. Pasamos de ser un país de $4.000 per cápita a ser un país que ya bordea cerca de los 28.000. Eso es por un conjunto de políticas económicas y sociales adecuadas y coherentes para el desarrollo de las personas. La mortalidad infantil bajó de 120, bajó a cerca de 12 por cada 1.000 nacidos. Otros indicadores de bienestar, por ejemplo, la esperanza de vida, ya Chile está pasando los 80 años de esperanza de vida, la desnutrición prácticamente inexistente. Hoy tenemos otros problemas como es la obesidad. Además, los sistemas de agua potable, de alcantarillado y también de tratamiento de aguas ya bordean, por ejemplo, en agua potable tenemos 99% de cobertura en zonas urbanas. En tratamiento de agua ya estamos cercanos sobre el 90% y en temas del alcantarillado urbano ya estamos bordeando el 98%. Temas de la desigualdad. La desigualdad en Chile ha ido disminuyendo en el tiempo, no aceleradamente como esperarían los igualitaristas. Sin embargo, cuando uno analiza por cohorte, es decir, un grupo de personas de 30 años en la actualidad comparados con 70 años, con los años 70, cuando la gente tenía 30 años, tú ves que hay diferencias notables de mucha desigualdad entre las generaciones anteriores, pero en las generaciones actuales la desigualdad es mucho menor por cohorte. Ese análisis lo hizo el profesor Claudio Sapelli de la Universidad Católica, lo pueden revisar en su investigación. Otra de las mentiras que nos dice la izquierda es que somos un país muy desigual, y se ha tratado de llevar que la desigualdad es el origen y de todos los males de nuestra sociedad en Chile actualmente. Y este informe de la OCDE, que se publicó el año pasado, en julio, pueden ver que Chile, el sueño americano ya no es en Estados Unidos, sino que en Chile, según la OCDE, que precisamente no es una organización liberal. Y Chile es un número 1 en movilidad social. El 23% de los pobres tienen mayor posibilidad de llegar al 25% más rico. Eso lo dijo la OCDE en el informe del año pasado. Por otro lado, cuando se dice que el capitalismo y el mercado libre termina cercenando a los más pobres, eso es mentira. Un ejemplo es Chile. 8,2% entre el año 90 y el 2013, 8,2% ha crecido los ingresos monetarios de los tramos más pobres del país. Y los más ricos han crecido solo un 5,3%, cual se derriba nuevamente los mitos que nos instalan los socialistas de todos los partidos. Por otro lado, una de las cosas notables del modelo económico chileno es que ha creado una clase media enorme. Ahora, la clase media es el grupo más importante dentro de la sociedad chilena, que pasó de un 24% en los años 90 a un 58% en la actualidad. Y eso muestra que hoy en día tenemos personas más educadas, personas más informadas, personas que tienen mejor calidad de vida que en tiempos atrás. La pobreza ya en el año 90 había reducido a 38%. Y así se fue reduciendo radicalmente hasta llegar al 7,8%. Por otro lado, si vemos las expectativas del futuro dentro de lo que ocurre en Chile, la encuesta del Pew Research Center señala que Chile está en el lugar número 1, en el cual los padres creen
que sus hijos van a tener mejor condición económica. Y eso está bordeando cerca del 70% la respuesta positiva de los padres. Y eso nos lleva a reflexionar de que un modelo de mercado, precisamente con políticas coherentes, pueden lograr que mejoremos nuestras condiciones de vida. Y eso es importante tenerlo en consideración para todos nuestros países de Latinoamérica, porque tenemos que saber convencer tanto los políticos, tomadores de decisión, como también todas las capas sociales que hay en el país. No solo los modelos de mercado y la economía es para un grupo de expertos o para un grupo de economistas o para un grupo de políticos. No, la economía de mercado y toda la filosofía que hay detrás tiene que ser llevada hasta los barrios más bajos del país. Y de esa forma, penetrando culturalmente, la gente va a entender lo que significa este modelo. Nosotros hemos estado publicando algunos informes y también hemos estado haciendo algunas charlas en juntas de vecinos explicando cómo funciona un modelo económico. Y la gente sale agradecida cuando uno habla con los pobladores y les dice, mire, esto es el mejor desarrollo para su futuro. Esta forma usted puede lograr mejores y mayores ingresos, no con las prebendas que le dan los políticos. Y la gente termina entendiendo y dicen y agradecen. Gracias porque eso no es lo que nos habían dicho nunca. Es decir, ni la prensa ni los políticos generalmente hablan de estos temas y nosotros tenemos que salirnos de nuestros círculos de comodidad para salir a promover estas ideas en todos los espacios. Por otro lado, Chile entendemos que está líder dentro de todos los rankings prácticamente en el ranking de libertad económica, en la evolución digital en la región, en energías renovables, en calidad de empleo, etc. Sin embargo, tenemos una serie de riesgos y que hoy lo estamos viviendo en la actualidad en Chile, que ustedes podrán haberse enterado, todas las protestas y estos grupos insurreccionales que han estado minando constantemente hace más de 30 años, desde la marginalidad ahora hacia la visibilidad de lo urbano por nuestro modelo. Lo detestan, eso es verdad. Y quieren instaurar una asamblea constituyente para lo que ustedes ya sabrán. Cuento de manual. Sin embargo, entendemos que esta penetración de las ideas de la libertad tiene que ser mucho más allá de lo que nosotros entendemos por debate público, como les decía anteriormente, y en Chile se ha ido instalando sistemáticamente en el tiempo, debido a la inoperancia también de nuestra clase política en general, se ha ido instalando de que el modelo de la socialdemocracia es el más adecuado para el desarrollo de un país. Entonces hemos ido incrementando nuestra deuda, hemos ido regulando más y eso nos lleva a que hoy en día, por ejemplo, en el Doing Business estemos en el lugar 59 y vayamos descendiendo en el tiempo. Estuvimos en el lugar número 7 en libertad económica, hoy estamos cerca del ranking número 16. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet se intentó destruir y remover todas las bases del modelo económico. Una serie de políticas como una reforma tributaria muy regresiva que se realizó, un proceso constituyente que quedó cortado por las demandas que estaban inconexas con lo que solicitaba la ciudadanía en su momento, y Forbes indicó en una columna de opinión en su momento que Bachelet estaba destruyendo las instituciones del libre mercado. Con Michelle Bachelet, paradójicamente, que quiso atacar la desigualdad, terminó aumentando la pobreza en su gobierno. Eso llevó a que posteriormente sea electo el presidente Sebastián Piñera. Y uno de los riesgos que tanto en mayo de 68 ocurrió y ahora en Chile está pasando en cierta medida es que este PIB per cápita que ustedes han podido ver, este cohete que se ve de que partimos de $4.000 per cápita y subimos sostenidamente hasta ya estar cerca de los $28.000, ustedes pueden ver que si lo disgregan por regiones, porque Chile tiene 16 regiones, si lo disgregan por regiones, la mayoría de ese PIB per cápita se lleva 2 regiones del país. Eso, el centralismo, puede que genere algún problema social y eso es algo que debe hacerse cargo todos los sostenedores y tomadores de política pública. Esa es una de las cosas que se discutieron bastante en mayo de 68, donde todos los trámites y todas las mayores políticas públicas pasaban por París. Y eso llevó a una sublevación de otras regiones, provincias o localidades.
Entonces, ¿qué vemos como riesgo dentro del modelo chileno en la actualidad? Es que hay una atomización del poder regional y un muy alto centralismo que lleva a que haya centralismo a nivel poblacional. En 3 regiones del país tenemos el 62% de la población concentrada. Por otro lado, hay un clima cultural adverso, muy adverso, en el cual los sindicatos se han tomado todos los servicios públicos, los sindicatos se han tomado la agenda para poder avanzar hacia una rigidez laboral, absolutamente. Y eso hace que no avancemos hacia modernización radical del Estado. Hay muchos fondos públicos que son financiados para organizaciones que promueven el destruir el modelo. Me refiero a organizaciones de cultura principalmente, a investigación académica. Hay un anquilosamiento del Estado, una rigidez laboral excesiva. Ha habido aumento sostenido de funcionarios públicos y hay falta de liderazgo e ideas para promover ideas que sean más innovadoras respecto a lo que son los principios de la libertad o incluso para modernizar el Estado. Y ahí falta mayor análisis crítico para innovar. Todo el escenario político en la actualidad en Chile ronda en tanto a seguir regulando, seguir estancando, seguir prohibiendo construcción de centrales, por ejemplo, para producir energía de distinto tipo. Entonces eso está haciendo que Chile vaya mermando su capacidad de llegar al desarrollo. Hay un aumento de la deuda pública, también de congresistas, que ahora se está aprobando una reforma para disminuir los congresistas nuevamente al número anterior al gobierno de Michelle Bachelet. Hay riesgos para la libertad de expresión, precisamente, profesores que ya no pueden tener libertad de cátedra para poder decir las cosas que ellos piensan o han investigado porque están contra del discurso políticamente correcto. Hay algunas leyes mordaza que impiden hablar de ciertos temas de nuestra historia y también algunas cosas que tienen relación con la censura y también ataques a la libertad religiosa y como se puede ver en nuestro país actualmente. Hay un consenso intervencionista que es preocupante dentro de todos los partidos políticos prácticamente acerca de las regulaciones excesivas, acerca de no cuestionamiento a las empresas estatales que aún subsisten en nuestro país y también algunas leyes que están mermando el desarrollo familiar. Por el lado de los impuestos, en Chile se ha aumentado sostenidamente los impuestos y eso, si bien tenemos impuestos bajos respecto a otros países en Latinoamérica, nuestros impuestos han ido subiendo sostenidamente y son muy pocos los políticos que actualmente sostienen que hay que trabajar en rebajas. Hemos aumentado del 10 al 27% el impuesto a las grandes empresas, que son a más de 1 millón de empresas y eso significativamente ha ido mermando la capacidad de crecimiento de nuestro país que no sobrepasa ya más del 4%. Algunos otros riesgos que se ven dentro del escenario chileno es la cantidad de intervención que hay de organismos internacionales para promover políticas de corte estatista, para promover regulaciones que terminan poniendo camisas de fuerza al desarrollo de nuestro país. Y yo creo que por ahí va un poco el asunto de las regulaciones que han habido hoy en día. Y para no entrar en el escenario del por qué han habido manifestaciones, principalmente contra el modelo, yo creo que eso da para otra conferencia. Sin embargo, lo único que les puedo decir es que hay que estar alerta a la libertad, a todos los enemigos de la libertad. No hay que dejar pasar una. En Chile hemos dejado pasar varias y aquí hacemos mea culpa muchos. Y creo que hoy más que nunca Latinoamérica en estos momentos está pasando por un escenario bastante complejo, quizás de intervencionismo, quizás de un revival de este sueño bolivariano. Y tenemos que estar unidos, porque solo así la libertad va a triunfar. Muchas gracias.